El justnaturalismo. Existen principios morales y de justicia universalmente válidos, asequibles a la razón humana, que conforman el derecho natural. Una norma no es jurídica si contradice los principios morales de justicia. Desde el punto de vista teológico, el derecho natural es aquella parte del orden eterno del universo, originado en Dios y asequible a la razón humana. Tanto Tomás de Aquino como representante enuncia la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. En la ley eterna, Dios es el que dirige todas las acciones del universo. La ley natural es la percepción parcial e imperfecta de la ley eterna. La realiza el ser humano por medio de la razón. Su principio principal es hacer el bien y evitar el mal. La ley divina es revelada por Dios a través de las Sagradas Escrituras para dirigir a los hombres. La ley humana es el acto volitivo del Estado, conforme a la razón, pero observando los principios de la ley eterna. El derecho natural es el conjunto de criterios y principios racionales, supremos, evidentes y universales, que rigen la organización humana de la vida social y busca dar y reconocer a otro lo que es debido en justicia, respeto a la vida y a la persona, no enriquecerse a costa de otro, no ser juez y parte o juez y testigo en el mismo proceso, no juzgar a nadie, sino oírlo y darle oportunidad de probar sus defensas. El justnaturalismo racionalista influyó en la creación de la llamada dogmática jurídica. Uno de los representantes de esta corriente filosófica fue Rudolf Stadler, de la escuela neocantina. Como estudioso del derecho, comenzó a postular la idea de que no se puede prescindir de unos principios rectores de lo jurídico, ya que de abandonar estos principios y dejarnos ante la libre voluntad del Estado, esto no podía sino abocar en una dictadura mediante el derecho mismo. El justnaturalismo racionalista influyó en la creación de la llamada dogmática jurídica. Uno de los representantes de esta corriente filosófica fue Rudolf Stadler, de la escuela neocantina. Como estudioso del derecho, comenzó a postular la idea de que no se podía predecir de unos principios rectores de lo jurídico, ya de que abandonar esos principios y dejarnos ante la libre voluntad del Estado, esto no podía sino evocar en una dictadura mediante el derecho mismo. Pensaba que si el legislador, a la hora de dictar una norma positiva, carecía de toda limitación, para hacerlo éste requeriría de cierto orden objetivo por encima del derecho positivo. Dichos principios esenciales no eran más que una apelación a la doctrina justnaturalista. Dichos principios son: el contenido del acto de voluntad de una persona no debe depender del deseo arbitrario de otra. Toda exigencia jurídica debe de tener tal forma que la persona obligada puede conservar la independencia de su personalidad. Una persona sujeta a una obligación jurídica no debe de ser excluida arbitrariamente de la comunidad jurídica. Todo poder de disposición concedido por el derecho solo puede ser excluyente en el sentido de que la persona excluida pueda conservar independientemente su personalidad. Stadler también creía que en virtud de que la sociedad está cambiando constantemente
y de que el derecho positivo tiene que adecuarse siempre a las circunstancias específicas del tiempo y lugar, el contenido de este derecho no puede limitarse de una vez por todas a través de una concepción universalmente válida. Una teoría del derecho que busque la validez universal no puede ser más que de un carácter formal e independiente de la realidad, que constantemente es variable a través del tiempo y del lugar, por lo que las leyes se deben de basar en el razonamiento lógico y en las nociones a priori, y guiarse por principios derivados de la teoría del conocimiento. La valoración del justnaturalismo es la argumentación política, es la que es de gran utilidad para la manipulación moral y del medio efectivo de control social. Como base de las creencias, el hombre no puede ni debe decidir sobre su vida. La argumentación posee cargas emocionales. Superior freudiano. Lo tiene todo ser humano, donde se manifiesta el consciente, subconsciente y el yo. Con esta tendencia justnaturalista, fundamenta la explicación del derecho aceptada dogmáticamente para valorarlo por la moral. El tipo teológico se manifiesta en virtud de las normas que se infieren en la voluntad antropomórfica, es decir, la autoridad normadora no hay, nace de ella. Utiliza el principio de la imputación para determinar cómo deber algo fuera del ámbito humano. La doctrina de Kelsen se refiere al derecho natural, impuesto por la voluntad, que es positivo, donde la orden, instaurada por la autoridad suprema, está por encima del legislador. Corriente racionalista. Parte de la observación de la naturaleza del ser humano. Implica conocimiento y el uso de la razón. Debe de ser causal de los hechos e imputación. Es un criterio para evaluar al derecho positivo como justo e injusto. Una de las críticas más contundentes en contra del justnaturalismo fue realizada por Alf Ross, quien distingue al respecto los puntos epistemológicos, políticos y psicológicos de la teoría jurídica. Alf Niels Christian Ross fue un filósofo del derecho danés, formidable representante del realismo jurídico escandinavo, corriente que postula la representación del derecho, vista desde un punto de vista realista y sociológico. Nos dice que las aseveraciones metafísicas no admiten ser refutadas, porque se refieren a lo que se encuentra más allá de la verificación, y por lo tanto, no tiene función o lugar en el legítimo en el pensamiento científico. ¿Ha probado alguien que no es Zeus o las diosas del destino quienes guían el curso del sol? Todo lo que podemos decir es que la astronomía moderna se las arregló sin esta presuposición. El justnaturalismo busca lo absoluto y lo eterno, para hacer del derecho algo más que una obra de seres humanos. En el aspecto político, el derecho natural ha sido utilizado para justificar todo tipo de gobierno, desde el poder absoluto, como en el caso de Hobbes, hasta la democracia absoluta, en el caso de Rousseau. Ross enfatiza que la evidencia no puede ser un criterio de verdad, porque una proposición verdadera es algo distinto del hecho psicológico de que la proposición vaya acompañada de un sentimiento de certeza. Decir que la evidencia garantiza la verdad de una proposición no es analíticamente verdadero.
Por otra parte, Rawls afirma que el punto de vista psicológico complementa el epistemológico. La fuerza de atracción de la metafísica moral y religiosa se debe al temor de las vicisitudes de la vida, a la transitoriedad de todas las cosas y a la inexorabilidad de la muerte. Desde el punto de vista de la teoría jurídica, Rawls señala que el justnaturalismo racionalista se pasó de ser una filosofía moral a una disciplina jurídica y se duplicó el sistema normativo al concebir el derecho como un conjunto de derechos naturales, por encima o detrás de los derechos subjetivos positivos. Una de las aplicaciones del justnaturalismo en el marco jurídico es el tema del aborto, desde el punto de vista feto, con el derecho de nacer. Esta mentalidad es alimentada por poderosos medios de comunicación. El problema es que hay una concepción confusa y distorsionada de lo que significa la libertad. Por ejemplo, en el caso del aborto, es decir, mi cuerpo es mío, y aceptar y asumir como parte del cuerpo de la mujer el feto o el embrión. Es algo que ya ni siquiera se debate, ni siquiera se cuestiona, sino que de antemano se considera como una posición políticamente correcta, asumible, civilizada, racional. Aunque la ley civil traicione la justicia y deje de amparar la vida no nacida, la ley de la Iglesia la protegerá siempre. Antes de acceder a la cátedra de Pedro, el cardenal Ratzinger denunció el aborto como pecado que clama venganza delante de Dios, y resumió así la postura de la Iglesia. Gran misericordia para los hombres caídos en el pecado y arrepentidos, y también para aquellos que han participado de algún modo en un aborto y se arrepienten sinceramente. Pero para seguir siendo luz del mundo y sal de la tierra, la Iglesia no puede llamar bien al mal y mal al bien, sino que debe condenar el aborto por lo que es, la eliminación querida de un ser humano inocente e indefenso. Un ser que lleva en sí la imagen del Dios santo y vivo.